Hoy te enseñaré a hacer el personaje Pikachu. El color que voy a utilizar es amarillo. Elegí hoy trabajar de diferente manera. Acá ya previamente tallé el Telgopor. Tiene la formita del Pikachu, pero esta vez lo hice más chiquito del tamaño que yo quiero. Elegí de esa forma porque quiero usar un poco de Telgopor y un poco de porcelana. Así dan justo un punto medio, no esté ni tan pesado ni tan livianito. Bueno, comienzo a hacer estirando la masa. Voy a poner el féculo en la mesa. Yo lo quiero más o menos de este grosor, ni tan finito ni tan grueso. Pongo pegamento en la base de la parte de atrás. Y lo voy a apoyar en la cabeza. Más bien cubro la parte de adelante y ahí lo voy a estar estirando todo hacia abajo. Como para dejarle todas las marquitas solo abajo o a un costado, no en la parte de la cara. Corto lo que sobra. Rápidamente voy a alisar. Con la ayuda de la palma voy alisando y también con los dedos. Y busco la forma de la que ya tenía tallado el Telgopor. Siempre llevando hacia abajo, así todo lo que sobra lo podemos ayudar a sacarlo con el pinche. Y corto. Y lo estaríamos cubriendo de esta manera. Bueno, ahora falta darle la forma del Pikachu. Bueno, lo que voy a empezar a hacer es marcar el cuello del Pikachu. Siempre a la vez voy alisando con el dedo. Así no se me quedan las marquitas. Hay que trabajarlo rápidamente, así no se nos quedan las marquitas. Con la ayuda del pinche llevo todo hacia abajo, así le doy ese efecto del jamoncito. Pikachu. Me enfocaré de un lado y después volveré a hacerlo en el otro lado. Bueno, acá me quedó un poco de marca. Si estuviera fresquito lo podemos alisar rápidamente, pero como está medio seco lo aliso con un poco de agua. Bueno, ahora me enfocaré en la parte de la panza. Acá en la panza lo que quiero es hundirle un poco. Solamente en el medio. Lo que vamos a hacer es marcarla así con el dedo chiquitito, o depende del tamaño que quieras. Es como ahí donde irían los bracitos. Así me guío más rápido. Marco el cuello un poco. Siempre llevando hacia abajo, así cuando sobra, corto y puedo alisar. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo en este lado. Siempre buscando la forma del Pikachu. Ahora lo que busco es la nuca. Los jamones, a veces puede pasar que te puede faltar. Entonces le puedes agregar con porcelana y alisándole rápidamente, de última lo mojas con agua y ya puedes alisar. Siempre y cuando esté la porcelana fresca. Marco acá un poco para dejarle la marquita en los ojos y a la vez como agregarle cachetes. Voy a marcar los jamones así, y acá lo que voy a hacer es hundir la parte de la panza, siempre para abajo. Voy a marcar un poco más el cuello. Ahora siguen los ojos. Acá ya tengo los ojitos ya hechos. Lo que hice es pinté en un papel y luego los barnicé.
y lo corté. Bueno, ahora lo que voy a ponerle es un poco de pegamento. Más o menos de esta altura. También pueden marcarlo con un pinche o dibujarlo con un lápiz suavemente y ahí lo pueden marcar y pintar con acrílico, que también es otra opción. Le voy a hundir los ojitos, así da como más expresión. Bueno, ahora viene la parte de la boquita. En la boquita también le hice un molde con un papel, dibujé la boquita y lo corté. Así me guío más rápido. Esto también es otra opción. O lo puedes hacer a pulso dibujándolo, marcando a la porcelana. Lo voy a acomodar antes de hundir el molde o marcarlo. Lo voy a marcar ahora hundiéndolo de esta forma. Ahora con la ayuda de una esteca lo marco. Bueno, para la lengüita lo que voy a hacer es marcarle, le voy a dar un poco de profundidad acá en la parte de arriba. Después lo voy a hundir un poco para abajo, la parte de donde inicia. Los mosletitos un poco para afuera también. Y bueno, y acá también lo voy a hundir un poco, pero lo voy a hundir, lo voy a hacer una rayita acá, más o menos, y esto lo voy a hundir más. Así es como que resaltaría la lengua. Esto sería la lengua. Y acá lo voy a hundir un poco más, así le da esa profundidad. Y lo voy a redondear de esta forma. Por ahí lo voy a aplazar un poquito más acá la lengua, así no resalta más que los mofletes. Le tiene que quedar más o menos así. Marco un poco acá para darle el efecto de los cachetes. Lo voy a agrandar un poco más la boquita. Bueno, ahora lo que sigue es los bracitos, así ya va tomando la forma del Pikachu. Con una bolita fresca color amarillo, lo que voy a hacer es una ovalada. Y ahí hacemos una gota larga. Le voy a poner un poco de pegamento. Voy a poner la parte de acá y acá. Mojo el pinche. Y voy llevando y suavizando la unión de los bracitos. Puede ser que si tenga un brazo más gordo que el otro, lo puedes arreglar. Voy a marcarle unos 4 deditos. Y le voy a marcar los cachetitos. Voy a marcar los cachetitos, que también me va a ayudar a guiarme más rápido al pintar los cachetitos y además queda un efecto más, ¿no? Una textura más. Ahora lo que faltan las patitas. Con las patitas lo que voy a hacer es un choricito. El choricito lo voy a aplastar un poco, como que le dejaría gordito en el medio y las puntas como más finitas. Así voy a necesitar 2. Antes de pegarlo, lo que voy a hacer es las marquitas de los dedos, 2 rayitas. Y voy a poner pegamento. Lo hice largo porque esto sé que va a achicar un poquito. Hay que hacerlo siempre un poquito más largo. Bueno, lo que siguen son las orejitas y ya está teniendo forma de Pikachu. Bueno, para las orejas lo que voy a hacer es una bolita y de la bolita lo voy a sacar punta. Quiero una punta alargada, pero a la vez gordito porque las orejas no son planos. Bueno, son apenitas planos, pero no tan planos. Bueno, es un cono alargado. Lo que sí, lo voy a aplastar en el medio, así como que me queda gordito, y abajo debería ir afinando. Bueno, así voy a necesitar 2 iguales. Voy a poner un poco de pegamento.
Bueno, lo voy a poner acá, justo ahí. Ahora con el pinche lo voy a alisar. Pueden hacer el Pikachu con porcelana flexible y así no se le romperán tanto como las patitas como las orejitas. Bueno, las orejas lo hice apenas más larga porque sé que al secarse se va a achicar un poquito. Voy a pegar el otro. Las orejas lo voy a poner horizontal, así le da más movimiento al Pikachu. Lo que voy a hacer ahora es marcarle una línea así, que eso también le dará otro efecto para poder pintarlo después. Voy a marcar profundo, así al secarte se queda marcado. Ahora falta la colita. Voy a poner el cono en la mesa y voy a estirar la mano. Bueno, yo lo quiero más o menos de grosor. Acá ya tengo un molde de la colita. ¿Qué voy a hacer? Voy a apoyar acá y lo corto. Y suavizo los bordes con el dedo. Bueno, acá ya tengo la colita. Ahora lo que falta es la parte de la pintura. Voy a pintar la colita antes de pegarlo, así no ensucio la parte de atrás de Pikachu y de paso pinto la parte de la rayita. Comienzo a pintar la colita acá con un marrón oscuro y con un poco de negro le voy a dar una sombrita justo a los bordecitos. Esto lo voy a dejar secar por un ratito. Ahora lo que voy a hacer es las rayitas de acá, son 2 rayas gorditas. Con un marrón más oscuro voy a oscurecer las puntitas. Bueno, ahora voy a pintar las orejas con el mismo color marrón oscuro. Ahora le voy a pintar la boquita. Un rojo fuerte. Le voy a pintar los cachetes, donde había marcado. Marcaré la nariz. Le voy a dar una sombra con tiza, así queda como más bonito. Y ya tengo a mi Pikachu ya sentado. Les voy a mostrar los costaditos. Así ha quedado el toque final. Con las sombras. Espero que les haya gustado. Y que se animen a hacer un Pikachu sentado. Y nos veremos en el próximo video con otra idea.